Bueno, vamos a estar hablando en la tercera entrevista y cerrando un poquito este último bloque de Voces que Suman. Vamos a estar hablando con un experto, Mariano Gendra Gijena, quien es abogado, es experto en puertos argentinos, especialista en consumo, en transporte marítimo. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Iván Bartolomé de acá de Radio Blas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un gusto compartir la tarde, casi noche, Sí, casi con noche. ustedes. Bueno, seguramente estarás contento en principio porque ganó River, Por fin, bien, ¿no? bien, bien. Sí, Bien, sí, ¿estás contento, no? ante San Lorenzo, ¿qué te parece? Escuchame. No es Bueno, poca cosa. un poco duro lo que dijo el DT de San Lorenzo, ¿no? Dijo parece que una verdad, ¿no? Ahí, ¿no? No sé, no lo escuché. ¿Qué dijo? No, no lo escuché. La tribuna lo puteó y dijo, ¿por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo, que se choreó todo? Algo así dijo. Ah, mira. Hace tiempo habíamos hablado en otra radio y me habías dicho que faltaba dragado. Hoy la situación cambió, hay inversiones. Cómo están los puertos argentinos? Bueno, a ver, la discusión sigue ocurriendo porque lamentablemente en este país discutimos por todo, ¿no? Y además absolutizamos todo, lamentablemente. Pero la situación del canal de Troncal, que va desde el Río de la Plata hasta la zona al norte de Rosario, lo que se llama Timbúes, San Martín, San Lorenzo, etcétera, esa situación del dragado y el mantenimiento del dragado está bien porque lo sigue haciendo la empresa Jan de Nul, que era la empresa holandesa, que era quien tenía en su momento la concesión de lo que se conoce como el dragado de la hidrovía, pero esta vez lo hace a través de contratos directos que le ordena o digamos que establece la Administración General de Puertos. La Administración General de Puertos es la autoridad portuaria del puerto de Buenos Aires y es quien tiene a su cargo la concesión, digamos, o quien ha recaído sobre ella la continuidad de la gestión y todo lo que se refiere a el mantenimiento del canal troncal de la hidrovía. Esto lo hace no en forma directa, sino a través de subcontratando o contratando a la empresa Jean de Null. Debe- Lo cual se han mantenido los trabajos, hoy en día se está haciendo un muy buen trabajo, se ha mantenido la seguridad y la navegabilidad del canal troncal, y en ese sentido podemos decir realmente que el trabajo de la AGP hasta ahora ha sido excelente, y por suerte esta especie de eh, colaboración público-privada está funcionando y está y funcionando esta bien. empresa holandesa tuvo 20 años, más o menos, ¿no? Se le terminó el contrato Desde hace... el año, sí, desde el año 95, con muy buenos resultados. La verdad que llevó adelante muy bien todo lo que es el tema del dragado. Permitió justamente que la Argentina triplicara o cuatriplicara su capacidad de transporte y de producción. Acompañó la revolución productiva que se llevó a cabo en materia de puertos y en todo lo que era la producción de la agroindustria y el desarrollo de nuestra agroindustria, y entre el avance de la tecnología de todo nuestro del campo y de la agroindustria, más el desarrollo de los puertos públicos y privados, más justamente un funcionamiento óptimo y exitoso en el dragado del canal troncal de la hidrovía, han permitido que hoy la Argentina exporte más de 90.000 millones de toneladas de mercadería al exterior, y que por nuestros ríos ingresen más de 4.500 buques anualmente a cargar los productos argentinos. Ahora te voy a hacer una pregunta con un chiste, con una ironía. ¿Y esos dólares dónde están? Bueno, pero y está muy bien la pregunta. La pregunta habrá que hacérsela a los gobiernos de turno desde el 2010 en adelante, es decir, el gobierno de Cristina, el de Macri y el de Alberto y el de Cristina ahora, porque el Estado ha recaudado sumas millonarias y está muy bien, así debe Por recaudar, porque supuesto. justamente es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿en qué ha gastado esos millones y miles de millones de dólares? Bueno, yo creo que podemos verlo a las luces, ¿no? Me parece que lo ha mal gastado, lo ha mal distribuido, quizás en subsidios económicos, subsidios sociales, en vez de generar trabajo,
bueno, en la situación en la que estamos, ¿no? Mariano, un ejemplo tonto, Alberto Fernández se fue a la Asamblea de la ONU en Nueva York, bueno, y llevó más de 48 personas, hasta Fabiola llevó asistente, en un momento donde deberíamos justamente recortar algunos gastos. ¿Es necesario que Alberto Fernández lleve 48 personas? Y la semana pasada festejó los 1000 días de gestión, para muchos, o para mí, de la falta de gestión, ¿no? Mira, yo he titulado al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner como el gobierno de las oportunidades perdidas. Claro. Lamentablemente así creo que va a quedar en la historia de este gobierno. Creo que este gobierno va a quedar en la historia como 4 años en las cuales hemos perdido enormes oportunidades. La primera de ellas, una gran oportunidad de reconciliar a todos los argentinos, de ser un presidente que esté y más allá de la grieta y que fuera capaz justamente de zanjar esa grieta. Lamentablemente no lo fue, sino que es un presidente que incentiva esa grieta. Bueno, claramente. Pudo haber quedado como el presidente que sentó las bases para un desarrollo productivo en la Argentina. El moderador, claro, justamente de moderador no tuvo nada, por ejemplo, lo que pasó con Cristina, por ejemplo, al otro día, aprovechar eso, obviamente, y generar diciendo que los medios masivos, más la oposición, todo el odio, generó esto, justamente, ¿no? Tendría que haber mediado y después hacer una misa el sábado siguiente por la paz. Sí, yo como siempre digo, el diálogo no se declama, sino que se ejerce. Claro. Y se ejerce con responsabilidad, y se ejerce con seriedad, y se ejerce con magnanimidad. Pero fundamentalmente de todo eso, lo más importante para poder construir un encuentro y un diálogo con otro es la credibilidad. Y yo te pregunto, ¿el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner es creíble? Para nada. Ahora, ¿cómo crees que...? Entonces no hay diálogo, si no hay esa base, ¿cómo podemos construir un diálogo y un encuentro con otro? Claro. Lo que pasa es que tampoco hay una oposición. Acá hay una opositores charlatanes. Oposición habrá en Europa. Acá no hay oposición. Entonces la gente termina optando al menos malo, ¿no? Porque este gobierno deja, o este frente deja mucho que desear, pero también, obviamente, el gobierno de Macri también dejó mucho que desear también, ¿no? Y lamentablemente, y bueno, la inflación. Sin lugar a duda. Mirá, acordémonos, estamos hablando del diálogo y de convocar al diálogo y al consenso. Recordemos que, no me acuerdo bien la fecha, pero a mitad del gobierno de Macri aproximadamente, Macri también hizo una especie de intento de convocar al diálogo y al consenso. ¿Te acordás que lo hizo por WhatsApp? Sí, sí, Bueno, sí, tal cual. entonces, ¿qué clase de diálogo y de consenso podés hacer si usás el WhatsApp como instrumento? Es decir, estamos en lo mismo, es pura declamación. Ambos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto y el de Cristina, solamente declaman que quieren el diálogo, pero en el fondo ninguno de los dos quiere ningún diálogo. ¿Considerás que son los mismos? ¿Que son iguales? Son dos caras de una misma moneda. Correcto. De la moneda del fracaso y de la moneda de la miseria, de la pobreza, de condenar a la Argentina al subdesarrollo. Son dos caras exactamente de una misma moneda que es el fracaso de la Argentina. Ahora, Cualquiera de las dos caras, la única diferencia son los matices de una u otra, pero son exactamente lo mismo. Mariano, la semana pasada el ministro de Economía recorrió Estados Unidos, fue al Banco Mundial, al Fondo Monetario y otros organismos internacionales para traer más dinero. ¿Pero qué le pasa? Han planchado un poquito el dólar blue, el dólar ilegal, como se dice en 2.70, 2.75. ¿Pero qué pasa? Que lamentablemente a este ritmo de inflación podría cerrar el 95% de inflación. ¿Qué pasa? Que no, obviamente que a este gobierno o a cualquier gobierno que tenga inflación le sirve para licuar un poquito, pero no quieren, no saben, no pueden, no les interesa. No, yo creo que partamos de la base de que nuestra crisis económica y social en la que vivimos tiene un origen mucho más profundo, que es un problema de crisis política muy grande, falta de liderazgos, falta de credibilidad de la clase política, falta de tener una clase política, como vos dijiste, responsable. Y acá hago en igual condición a la oposición como al oficialismo, todo exactamente igual. Es culpa, en ese sentido, son corresponsables. Entonces, si no hay credibilidad, si no hay confianza, no puede haber expectativas.
Y esos son los elementos básicos que vos necesitas para comenzar a trabajar en un plan integral y de mediano y largo plazo que combata la inflación. Entonces, vos necesitas 3 medidas básicas para empezar a controlar la inflación. Primero, un gobierno creíble y políticamente fuerte. Bueno, Porque no se puede hacer política económica sin credibilidad política. No podemos hacer política económica sin credibilidad política. Segundo, necesitas un equipo idóneo. Y tercero, necesitas un plano, un proyecto económico integral de carácter monetario, fiscal, comercial, productivo, obviamente de mediano y largo plazo. Y todo con una visión federal. Dicho todo esto, digamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy, gracias a Dios, tenemos, creo que ha sido un avance, un equipo liderado por Massa respecto a lo que estaba al equipo antes que lideraba Batakis y al equipo anterior que lideraba Martín Guzmán. Ahora bien, Massa está haciendo exactamente lo mismo que quería hacer Martín Guzmán. correcto. Y que el kirchnerismo y Cristina a la cabeza lo atacaban, permanentemente lo pedían su renuncia, atacaban directamente la credibilidad del gobierno y con eso a la investidura presidencial, debilitaron el gobierno de Alberto Fernández, y ahora Massa no solamente está haciendo un ajuste a nivel monetario, Tremendo. a nivel fiscal, sino que 5 veces más de lo que había planeado Guzmán. Entonces, no digo que no haya que hacerlo, no digo que no tengamos que hacer algún ajuste, obviamente, porque hay un problema, obviamente, de déficit fiscal, un problema, por supuesto, gravísimo de altísima emisión monetaria. Lo que estoy diciendo es que estos problemas económicos no se solucionan con solo buenas medidas económicas. Necesitamos detrás de eso una credibilidad política, necesitamos un gobierno fuerte, confianza, que la gente tenga confianza en el plan económico y en el gobierno y equipo que lo lleva adelante. Y eso es lo que falta, lamentablemente. Y eso es lo que Massa no puede suplir, porque Massa, por más que se comporte como el presidente, no es el presidente, sigue siendo Alberto Fernández. Y la gente y la sociedad está esperando que Alberto Fernández dé esas señales de credibilidad que hasta ahora no está dando. Y ser serio en el mundo, ¿no? Que nos tomen en serio. Por supuesto. Bueno, pero viste que Alberto Fernández no cree en los planes, y realmente para que un país sea serio hay que planificar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, así estamos. Claro. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la visión del presidente? ¿En qué cree el señor presidente? Y en base a eso, entonces, veamos los resultados. No cree en la meritocracia, no cree en los planes económicos, no cree en la planificación, no cree en el diálogo ni en el consenso. Y bueno, esos son los resultados que tenemos en la Argentina. Mariano, ¿qué le pasa a la gente que, bueno, que está como, bueno, no sé, está como que compra el discurso y repite por ahí, bueno, digamos, lo que dice Alberto, lo que dice Frente de Todos, y bueno, pero no hay un cansancio en la gente o ya se resignó? Yo creo que la mayoría de la gente no compra el relato del oficialismo ni tampoco el de la oposición. Yo creo que la mayoría de la gente no está en esa grieta. La mayoría de la gente está sufriendo una grieta mucho más grave y mucho más importante, que es la grieta del vivir día a día y el de poder llegar a fin de mes. El de poder llevar a tus hijos a la escuela que vos querés que vayan tus hijos. Claro. El poder darles la educación y el plan de salud que se merecen. Tal cual. El poder darles, obviamente, cubrir las necesidades básicas. La grieta hoy en día es entre estar por arriba o debajo de la pobreza. Y los sectores medios, que son los sectores obviamente más atacados por este gobierno y por el gobierno de Macri también, recordemos los famosos megatarifazos que había cada 2 meses. Sí. Pero los sectores medios, que son los sectores, vuelvo a repetir, más vapuleados con todas estas medidas de ajuste, esos sectores medios hoy en día están peleando la gran grieta de su futuro, que es tratar de mantenerse por arriba del nivel de pobreza, porque en la Argentina, una vez que bajaste y sos parte de ese 50% de pobres, la pobreza se transforma en tu vida en forma estructural y no salís nunca más. Te hago la última, Mariano. ¿Qué tiene de peronismo este gobierno?
Nada, Absolutamente nada. nada, Claro, absolutamente nada. Y lo peor es que cuando Cristina se arroba la franquicia del peronismo, porque ella tiene una franquicia del peronismo, claro, ella dice que ella se considera como que el peronismo es ella misma. Y yo quiero dejar muy claro, y lo digo como peronista, el peronismo no es Cristina Fernández de Kirchner, ni se agota en Cristina Fernández de Kirchner. Y el peronismo ahora comienza un proceso lento pero constante de renovación. Y ese proceso de renovación se va a dar en forma continua y se va a acelerar si las elecciones del año que viene no le son favorables, pero se va a dar sin Cristina Fernández de Kirchner esa renovación. Y se va a dar de cara a la sociedad y pensando no en lo que necesita el peronismo, sino en lo que necesita la Argentina y en lo que el peronismo puede contribuir a esa Argentina del siglo XXI. Entonces me parece que esa es la gran responsabilidad de los peronistas. Primero, hacernos cargo de los enormes errores que se están cometiendo en nombre del peronismo, tal porque cual. eso lo único que nos ha generado es un gran distanciamiento y rechazo de la gran mayoría del pueblo argentino. Ya Tal, lo vimos el año pasado en las elecciones del 21. tal cual. Lamentablemente lo vamos a ver y en forma más dramática en las elecciones del año que viene. Y Mar- no nos preguntemos después por qué gana la oposición, claro, sino preguntémonos por qué perdemos nosotros. claro. Mariano, es un placer escucharte. La verdad que, bueno, vamos a coordinar para que te vengas al estudio y, bueno, y poder charlar un poco más, y porque es un placer, porque sabés de muchísimo, sos experto, sos un gran militante, sos un gran abogado. Así que, bueno, te invito públicamente cuando puedas, cualquier lunes que puedas venir al piso, así que, bueno, hablamos mejor y un poquito más largo. Pero con gusto, será un placer. Y todos esos eh, a- eh, ala- eh, halagos que haces es porque sos un gran amigo, nada más. Y peronista. Te mando un abrazo, Mariano. Gracias, Iván. No, por Ha sido favor. un gusto. Estábamos hablando con el abogado, experto en consumo en transporte marítimos, el doctor, el abogado Mariano Gendra Gijena. Bueno,